¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, feliz sábado. Estamos a 1 de octubre del 2022. Qué gusto, qué placer. El día de hoy es un día de fiesta, un día especial, un día histórico para el pueblo de Tamaulipas. Ese pueblo al que todos debemos de voltear a ver, porque créanme que si no es nada del otro mundo, porque en otros tiempos no se hubiera podido hacer, es una hazaña lo que hicieron. ¿Por qué es una hazaña? Si bien es cierto, el voto siempre ha sido libre, siempre ha sido secreto, ha sido un derecho, jamás lo han visto algunos como una obligación, pero así debería de ser. Ahora el pueblo de Tamaulipas, a pesar de todas las adversidades y amenazas que tuvieron por parte del gobierno saliente de El Ampón, llamado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que todavía sus correligionarios panistas es de la fracción calderonista de esa corriente, todavía lo estaban nombrando como presidenciable. El pueblo de Tamaulipas dio todo porque ya estaban hasta el copete, y ahí se vuelve a confirmar que los pueblos son los que hacen las revoluciones, los pueblos son los que hacen los cambios. Solo hace falta decisión, solo hace falta voluntad, compañeros. Esto es para que los compañeros, los hermanos del Estado de México y los de Coahuila volteen a ver un poco a Tamaulipas y vean que sí se puede. O sea, no es posible seguir siendo indignos de recibir una despensa, de recibir un dinero a cambio de tu voto y que luego te lo estén cobrando con creces. ¿Por qué digo con creces? Miren, va un ejemplo muy claro y ahorita está saliendo a la vista. 16,000 millones de pesos dejó de deuda el Ampón de García Cabeza de Vaca. No se presentó a entregar el gobierno. Entonces, aquí hay un problema que se debe de analizar a fondo. Si el pueblo de Tamaulipas le hubiera dado el voto o se hubieran abstenido de votar la gran mayoría, estos hubieran cometido el fraude, hubieran perpetrado el fraude que vinieron tramando durante todo el proceso. Obviamente no les dio, la gente los engañó, y qué bueno, porque así es como deben hacerle, decirles sí, pero no les digan cuándo, y entonces, compañeros, el voto es secreto. Si hubiera ganado el truco, esos 16,000 pesos no iban a salir a la vista e iban a empezar otra vez a endeudar a ese estado. Y podrán decir muchos, bueno, pero yo qué. Miren, para que les quede claro, ese dinero que hoy está faltando en las arcas de Tamaulipas, lo van a pagar los tamaulipecos, pero qué bueno haberle puesto remedio ahorita. Dice un dicho que más vale tarde que nunca, porque así se hubieran ido acumulando las deudas. El doctor Américo Villarreal se va a enfrentar a sanear las finanzas del Estado y se tiene que enfrentar a recomponer todo el tejido social que existe en Tamaulipas, porque hay hermanos tamaulipecos que ciegamente, como una señora Silvia, creo que se llama, hace rato en las redes sociales decía que la cuarta T había ganado por mañas. No, o sea, no estamos acostumbrados a eso. Siempre hemos sido derechos para jugar, y por eso nos han hecho los que nos han hecho, pero vamos a seguir así, de una manera honesta y derecha para jugar, porque solamente cuando tienes calidad moral es cuando puedes ver de frente. Entonces, el gobierno de Américo es un gobierno legítimamente ganado. Hubieron muchos obstáculos, claro que sí. Entonces, ¿a qué voy con eso, con los 16,000 millones de pesos? Pues el pueblo de Tamaulipas va a tener que sufrir un poco en estos momentos, en el arranque, de escasez de obra. Es decir, si estos 16,000 millones de pesos no hubieran quedado en las bolsas de Cabeza de Vaca y cómplices, pues ese dinero serviría para iniciar ya sea un proceso de endeudamiento, pero que ese dinero fuera
a infraestructura para todo el estado, fuera a impulsar la ganadería, a impulsar la agricultura, a impulsar programas sociales para aquellos más desvalidos. O sea, y no, esto no lo comentan los panistas, o sea, para ellos todo este dinero que se llevó Cabeza de Vaca, pues es fomento, ¿no? Imagínense, con 16,000 millones de pesos, cuántas obras se pueden hacer en Tamaulipas, pero se lo robaron. Y eso, de eso no dicen nada los panistas. Y esta pobre señora Silvia y muchos más se creen con la buena retórica que tienen estos desvergonzados hipócritas. Entonces, qué bueno que ya se dio el cambio. Ahora tienen, todo el pueblo de Tamaulipas tiene que cerrar filas con el gobernador Américo Villarreal porque tiene que gobernar para todos. Se debe hacer, en realidad, no es que nos mueva el odio, ni el rencor, ni intereses mezquinos, pero yo creo que sí se debe de llamar a cuentas a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y no estamos, yo creo que ya debemos de superar varias cosas. Es decir, tampoco se trata de ver en la cárcel de por vida a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Nada más se deben hacer dos cosas. Primero, que se haga una auditoría y se investigue desde que inició en la política con sus bienes hasta esta fecha, cómo fue que se hizo de esos bienes. Ayer estaba lloviendo, los ranchos, tiene como 10 ranchos. Imagínense cuántas extensiones de hectáreas, miles de hectáreas tiene este vato. El rancho más pequeño tiene 250 hectáreas. Imagínense, y el más alto creo que tiene más de 1,000 y tantas o 2,000 hectáreas. Imagínense, esa es una barbaridad, ese es un cinismo. No lo puede hacer una persona que esté trabajando de una manera legal. O sea, yo conozco a los empresarios y sé que hay gente que tiene mucho más dinero que eso, pero lo han hecho con esfuerzo de su trabajo, con el riesgo de sus inversiones. Pero este pelafustán no es así. Entonces, ¿qué propongo? Que cierren filas y que los tamaulipecos exijan que se le llame a cuentas. No para dejarlo de por vida en la cárcel, pero sí para retirarle los bienes que no le pertenecen y se inviertan en el Estado, porque es dinero de los tamaulipecos, es dinero que la Federación mandó a Tamaulipas para obras o dinero que el propio Estado recaudó de impuestos para ponerlos al servicio del pueblo, cosa que no lo hizo. Entonces, y aparte de eso, bueno, pues todavía endeudó al Estado. Yo creo que deberían de hacer eso, y lo otro es inhabilitarlo mínimo de por vida, porque una persona de ese tipo no conviene. O sea, necesitamos dignificar la política y la carrera de administración pública. Necesitamos que los servidores públicos entren con el afán de servir. Claro, tienen que cobrar, pero lo justo. Yo no estoy en desacuerdo que un gobernador pueda cobrar 150 o 200 mil pesos. Está bien, pero que no friegue, que no se robe el dinero. Entonces, ¿para qué y cómo para qué debemos de participar? Bueno, pues para eso, para ir quitando a un lado a todos estos pelafustanes que se han servido de la política como cabeza de vaca. Y ojo, esa idea la tienen más los panistas. En los panistas es la idea de entrar al poder para hacerse ricos, y son los más violentos. Pues vean nada más el papel que jugó y que hizo Cabeza de Vaca cuando se le quiso detener, cuando se le desaforó, cuando se giraron las órdenes de aprehensión. Se blindó con un grupo de policías que el Estado estaba pagando, y fue y compró a diputados para reformar la Constitución del Estado. Hizo todo un show, compró magistrados, compró jueces, porque eso nos queda claro que así fue. Entonces, solamente un estúpido hubiera intentado detener a Cabeza de Vaca. ¿Por qué? No es porque el hombre no tiene pantalones. O sea, se hace el valiente porque se siente protegido por miembros del Estado, en este caso por los policías.
Pero si fuera un huevoncito, pues hubiera entregado él la administración pública del Estado y aquí estuviera en estos momentos. Pero esos que gritan, el miedo los está jodiendo, los está fregando. Ese es el caso de Cabeza de Vaca. Pues ya se fue. Ahora va a empezar a hacer sus videos como Ricardo Anaya, el otro delincuente, desde el extranjero. Pero pues hay aquellos ciegos que lo quieran seguir, pues adelante. Estos ya no tienen futuro político. Entonces, yo creo que si el carnicero de Michoacán, o sea, Felipe Calderón, hubiera estado al frente del gobierno federal, manda y detiene e intenta detener a Cabeza de Vaca. Y de hecho, háganle como le hagan, o después hubiera dicho, haya sido como haya sido, aquí lo tengo muerto o vivo. Pero esa no es la situación, nosotros no somos de esa calaña, el presidente Andrés Manuel no es de esa calaña. Sabemos que las cosas caen por su propio peso y sabíamos que se tenía que terminar el poder y por lo tanto el fuero en el estado de Tamaulipas. Y ya pasó. Ahora, ¿qué hizo? Pues se fue cobardemente, ¿no? a refugiarse pues a donde tiene sus capitales. También se debería de hacer un acuerdo con los gobiernos, como con Estados Unidos. O sea, ahora que tenemos un gobierno fuerte, se deben de poner las cartas claras. Nosotros no podemos permitir tener una relación sólida con un gobierno que permita que funcionarios o exfuncionarios de este país vayan y escondan su riqueza que se robaron. O sea, necesitamos decomisar necesitamos hacer ese tipo de acuerdos. Porque no es posible. Entonces, también nosotros démosle cancha abierta a la migración y al narcotráfico, ¿no? Al trasiego de drogas. O sea, se supone que somos un país que tenemos acuerdos. Y no es posible que nada más se cumplan aquí y allá no. Ese tema debe de estar en la mesa de relaciones exteriores. Y todas las propiedades que tengan estos funcionarios corruptos en el extranjero deben de ser decomisadas con el apoyo de gobiernos, de esos gobiernos a donde estén esas propiedades. Camaradas, bueno, pues esa es la situación. No le crean. Yo creo que lo mejor que tienen que hacer es ir disminuyendo a estos panistas. No dice nada Lili Telles, no dice nada Kenia López Rabadán, no dice nada eh, Xochitl Gálvez. Estaba lloviendo hace rato, también eso va con los panistas, al papá de don Heráclito, el señor estaba, el señor el Lord Cuchillos de allá de Polanco, el, el maniático o el asesino serial de Polanco, ¿no? El señor de las cabezas, que dice que su padre tiene todo en regla, que su padre no es político, por eso cayó en la provocación. Ahora resulta que porque me viene la autoridad a verificar, yo voy a ponerme en el plan que se puso el señor. Ahora solo falta que en cada filtro que pone la policía para revisar los vehículos, ya nos bajemos todos con un cuchillo en la mano y decirles que no vamos a dejar que revisen nuestro vehículo. Pues eso, solo eso me faltaba. Mauricio Tabe y los panistas así son de idiotas y de hipócritas, pero más idiota es el que les cree. O sea, ellos traen en la sangre la violencia, ellos son racistas y piensan que un muchacho o un grupo de muchachos que los fue a, a supervisar, que no tienen el derecho de tocarlos, simple y sencillamente porque viven en Polanco o simple y sencillamente porque son panistas. Están pero si bien operados del cerebro. En ese país todos valemos lo mismo. Y bien por la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo creo que debemos intensificar estas acciones de verificación, porque los panistas son rateros e hipócritas, son santurrones, o sea, y son cobardes además. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta lacra? Pues irlo disminuyendo con los votos, compañeros. No sean indignos, tengan dignidad. Aquel que vota por un panista es que está totalmente ciego e ignorante en cómo actúan los panistas, ¿no? Cuídense, que el Señor los bendiga. Yo nada más les pido que en el Estado de México sigamos el ejemplo de Tamaulipas, en Coahuila sigamos el ejemplo de Tamaulipas, y para el 2024
necesitamos llevarnos la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores, porque necesitamos hacer grandes reformas, y ojo, aquel que pretenda sustituir a Andrés Manuel López Obrador ya sabe a qué le tira. Necesitamos, si no superarlo, porque en realidad no vemos quién pueda superar a Andrés Manuel López Obrador, pero sí necesitamos lealtad al pueblo de México. Necesitamos profundizar esta cuarta transformación. Si no, pues entonces nos veríamos en el tercer año en las urnas. Cuídense, suscríbanse a este canal. El canal se llama Perianza y compartan. Que el Señor los bendiga.